En septiembre de 1913, en el Cuartel General Federal de Torreón, el general Eutiquio Munguía estudiaba los reportes de inteligencia sobre Pancho Villa con una sonrisa de suficiencia. ¿Campesinos con rifles?, preguntó a sus oficiales mientras recorría el mapa de la ciudad. ¿Soldados de granja atacando nuestra fortaleza más importante del norte? Sus generales rieron. Todos lo hicieron. Munguía tenía 3.000 soldados federales, entrenados, uniformados, profesionales. Tenía artillería pesada apostada en las alturas que dominaban cada entrada a Torreón. Tenía comunicaciones directas con la Ciudad de México. Tenía refuerzos en camino desde Saltillo. Y entonces llegó Villa con 16.000 hombres. Pero Munguía no lo sabía. Nadie sabía. Villa venía del sur, desde Chihuahua, reclutando campesinos de pueblos pequeños, hombres que conocían la tierra, que habían sido esclavizados en haciendas, que no tenían nada que perder. Llevaban rifles capturados, munición limitada y una razón que los federales jamás comprenderían. Estaban luchando por tierra, por libertad, por su propia existencia. En México City, los periódicos burlaban a Villa. El bandido pretende tomar una ciudad fortificada con campesinos, escribieron. Los estrategas militares calcularon los tiempos. Máximo un día, quizás 2, si los campesinos muestran valentía. El general Munguía escribió un reporte confidencial. Los revolucionarios se desmoronarán bajo artillería superior. Sus pérdidas serán catastróficas. Torreón no caerá. Lo que Munguía no entendía era que Villa no estaba trayendo soldados. Estaba trayendo hombres que ya habían sobrevivido la peor guerra, la guerra de la pobreza, del hambre, de la opresión. Y esos hombres estaban a punto de enseñarle al ejército federal lo que significa la verdadera desesperación. Villa no necesitaba un ejército profesional. Necesitaba hombres que tuvieran razones para morir. Y en los pueblos de Chihuahua y Durango, había miles de ellos. En octubre de 1913, mientras el general Munguía disfrutaba de su victoria en Torreón, Villa viajaba a pueblos olvidados donde campesinos trabajaban tierras que no les pertenecían. Haciendas enormes donde hombres labraban desde el amanecer hasta el anochecer, ganando centavos, viviendo en condiciones peores que animales. Villa llegaba con un mensaje simple: levántense, tomen rifles, luchen por lo que es suyo. Los hombres vinieron, no porque fueran soldados, la mayoría nunca había sostenido un rifle. Vinieron porque comprendían que morir luchando era mejor que morir trabajando. Un campesino de San Andrés llevaba el nombre de Jesús Herrera. Tenía 32 años, 2 hijos, y nunca había poseído nada excepto las manos con las que trabajaba. Cuando Villa le preguntó por qué se unía, Herrera señaló hacia el horizonte. Mi hijo merece tierra propia. Si muero, al menos habré intentado darle eso. En Parral, Villa reclutaba a Tomás Urbina, un ganadero frustrado que había visto a los federales robarle su rebaño. En Durango, llegaban Manuel Mestas y otros oficiales locales que entendían que la revolución no era política, era supervivencia. Cada hombre traía su propia razón para luchar. Cada uno era un campesino que el sistema federal había abandonado, abusado o destruido. Mientras tanto, en México City, los periódicos continuaban burlándose. Villa recluta vagabundos y peones de hacienda, escribían los reporteros. El ejército federal necesitará solo unas horas para dispersar esta turba. Los comandantes federales leían estas noticias y sonreían. Sabían que enfrentaban campesinos sin entrenamiento, con fusiles antiguos, sin coordinación táctica. Los federales tenían oficiales que habían estudiado en academias militares europeas. Los federales tenían uniformes, estructura, disciplina. Lo que los federales no comprendían era la diferencia entre motivación ideológica y motivación existencial. Un soldado federal combatía porque le ordenaban, porque era su trabajo, su salario, su deber. Un campesino revolucionario combatía porque la alternativa era volver a las cadenas. En marzo de 1914, Villa concentraba su ejército en Chihuahua. 16.000 hombres se organizaban en brigadas: Brigada Villa, Brigada Benito Juárez,
Brigada Morelos, 16,000 campesinos, mineros, peones de hacienda, hombres que nunca habían visto un mapa táctico, que no sabían qué era una línea de frente, que aprendían el significado de asedio mientras marchaban hacia Torreón. Villa les enseñaba en movimiento. Cuando ven polvo en el horizonte, significa caballería, decía a sus hombres. Cuando escuchan campanas, significa que se acerca refuerzo. Cuando el comandante grita, ustedes avanzan. No pregunten por qué, solo avancen. Los campesinos escuchaban y memoraban. Eran analfabetas, pero no eran tontos. Habían sobrevivido pobreza, hambre, represión. Aprender tácticas militares era solo un paso más en la supervivencia. Y mientras Villa preparaba sus 16,000 hombres, el general Munguía esperaba confiado en Torreón. Acababa de reforzar sus defensas. Acababa de recibir órdenes de Ciudad de México. Torreón es inexpugnable. No importa cuántos campesinos Villa traiga, la ciudad es suya. Munguía no sabía que estaba a punto de aprender la lección más cara de su carrera militar, el error de subestimar la desesperación. El 27 de marzo de 1914, los trenes de Villa llegaban a los alrededores de Torreón. 16,000 campesinos bajaban de los vagones, polvorientos, hambrientos, pero vivos. El general Munguía los vio desde los cerros fortificados que rodeaban la ciudad. Sonrió. Era exactamente lo que esperaba. Una turba desorganizada de hombres sin entrenamiento, marchando directamente hacia artillería profesional. Villa primero intentó la diplomacia. El general Felipe Ángeles tomó el teléfono en la estación de Bermejillo y llamó directamente al cuartel de Velasco. «Entréguenos la ciudad sin derramamiento de sangre», dijo Ángeles. La respuesta fue un cañonazo. Los federales respondieron con fuego. Villa tomó el teléfono personalmente. «Está bien», dijo a Velasco. «Entonces lo haremos de la manera difícil». Colgó. Esa noche, Villa reunió a sus generales alrededor de un mapa capturado. Un plano de las defensas federales que sus hombres habían encontrado en un puesto de avanzada abandonado. Era un regalo. Mostraba exactamente dónde estaba cada posición federal, cada línea de fuego, cada fortín. Los generales revolucionarios estudiaban el mapa como si estudiaran la vida misma, porque lo era. «Atacamos desde 4 direcciones», ordenó Villa. «Oriente, poniente, norte y centro. Mantenemos presión constante. Los federales tienen artillería más pesada, pero nosotros tenemos números», señalaba el mapa. «Y tenemos algo más importante. Esta es nuestra tierra. Estos campesinos conocen estos cerros, conocen estas calles. Los federales solo ven líneas en un mapa». El 28 de marzo, a las 19 horas, la artillería villista abrió fuego. 34 cañones disparaban simultáneamente contra posiciones federales. El sonido fue devastador, como si el cielo se desgarrara. Pero fue el ruido lo que importaba, no el daño. Mientras los federales respondían a la artillería, Villa lanzaba su infantería hacia los cerros. Los campesinos avanzaban en línea de tirador, exactamente como Villa les había enseñado en el camino. No eran soldados profesionales, pero comprendían algo que los federales no comprendían. Si te disparaban de una posición, ese era el lugar donde debías atacar. Los cerros de las Calabazas y la Polvareda estaban fortificados con trincheras y barricadas. Los federales esperaban que los campesinos se detuvieran. Los campesinos no se detuvieron. Aquí es donde comenzaba el verdadero diferencia. Los federales tenían entrenamiento, pero los campesinos tenían motivación. Un soldado federal en una trinchera pensaba: «Soy conscripto, me obligaron a estar aquí, espero sobrevivir». Un campesino revolucionario pensaba: «Si pierdo hoy, pierdo mi tierra para siempre. Si gano hoy, mi familia come como seres humanos». La diferencia era visible en cómo avanzaban. Los campesinos usaban los cerros como si fueran sus propios cuerpos, fluyendo alrededor de obstáculos, encontrando rutas que los federales no esperaban, atacando desde ángulos que no estaban defendidos. Algunos eran peones de hacienda que conocían cada roca de esos cerros desde la infancia. Algunos eran mineros que entendían cavernas y túneles.
Algunos eran simplemente hombres desesperados que habían descubierto que la desesperación es más fuerte que el entrenamiento profesional. Después de 3 horas y media de combate cuerpo a cuerpo en el Cerro de las Calabazas, los campesinos capturaban la cima. Capturaban 4 piezas de artillería federal. Los federales contraatacaban a las 6 de la mañana del 29 de marzo, recuperando temporalmente las posiciones, pero los campesinos volvían a atacar, y volvían a atacar, y volvían a atacar. Para las 3 de la mañana del 29 de marzo, los campesinos controlaban la línea exterior de defensa de Torreón, una línea que los federales creían inexpugnable. Munguía recibía los reportes con incredulidad creciente. Campesinos tomaron el Cerro de las Calabazas en combate cuerpo a cuerpo. Preguntaba. Su oficial de Estado Mayor confirmaba. Sí, señor. Los campesinos no se retiran. Cuando avanzan, avanzan hasta alcanzar su objetivo o morir intentándolo. La primera noche había terminado. Los campesinos sostenían las posiciones. Los federales comenzaban a entender que habían cometido un error grave. Los federales esperaban que Villa atacara durante el día. Se equivocaron. Villa comprendía algo que los generales de Ciudad de México nunca entenderían. La noche era el arma de los desesperados. El 29 de marzo, antes del amanecer, Villa lanzó su primer gran asalto nocturno. 3,000 campesinos avanzaban en silencio absoluto hacia el Cerro de la Polvareda. No gritaban, no cantaban, solo avanzaban, fusil en mano, bayoneta fija. Los federales escucharon primero el sonido de botas en la piedra, luego vieron las siluetas contra el cielo. Dispararon. Dispararon sin parar durante 20 minutos. Pero era fuego de pánico, no fuego coordinado. Los campesinos avanzaban entre las balas, algunos cayendo, la mayoría continuando. Esto era lo que los generales federales no comprendían. Estos no eran soldados profesionales asustados. Estos eran hombres que ya habían visto la muerte, en las haciendas, en la pobreza, en el hambre. Una bala federal era un riesgo conocido. Una vida de servidumbre era una muerte segura. La diferencia era importante. Cuando los campesinos alcanzaban las trincheras federales, el combate se convertía en cuerpo a cuerpo. Aquí, en la oscuridad absoluta, la desventaja federal se multiplicaba. Los campesinos conocían el terreno, conocían cada grieta, cada piedra, cada ángulo de los cerros. Los federales navegaban territorio desconocido. Un campesino de Durango que había pasado su infancia en esos cerros podía moverse en la oscuridad con los ojos cerrados. Un conscripto federal de Veracruz estaba completamente perdido. Para las 3 de la mañana del 29 de marzo, los campesinos controlaban el Cerro de la Polvareda. Habían capturado 2 cañones y un depósito de municiones. Los federales se retiraban hacia posiciones interiores. El general Munguía ordenó un contraataque inmediato. «Recuperen esas posiciones», gritaba a sus oficiales. «Estos campesinos no pueden sostener terreno capturado. Atacamos ahora mismo». Sus oficiales obedecían. A las 6 de la mañana, 1,000 federales contraatacaban el Cerro de la Polvareda. Lo que sucedió después fue la revelación táctica de la batalla. Los federales atacaban como lo habían hecho durante 30 años de ejército profesional, en línea recta, con disciplina de libro de texto. Los campesinos los esperaban. Habían pasado la noche cavando trincheras, preparando campos de fuego, organizando posiciones defensivas. Cuando los federales avanzaban directamente hacia ellas, fueron cortados por fuego cruzado. 100 federales cayeron en los primeros 5 minutos. Los federales se retiraban nuevamente. Pero Munguía no entendía la verdad aún. No estaba peleando contra ejército revolucionario. Estaba peleando contra hombres que habían convertido su debilidad, falta de entrenamiento formal, en fortaleza. Los campesinos usaban tácticas que ningún libro de estrategia militar enseñaba porque provenían de la pura necesidad. Atacaban donde era inesperado. Se retiraban donde era anticipado. Coordinaban sin órdenes verbales complejas, usando señales de mano e intuición compartida. El 30 de marzo, los federales contraatacaban nuevamente. Y nuevamente, y nuevamente. Cada ataque era rechazado.
Cada noche, Villa lanzaba nuevos ataques. Los campesinos capturaban el Cerro de las Calabazas completamente. Luego capturaban Santa Rosa. Luego posiciones en el margen norte del río Nazas. Para el 1 de abril, después de 3 días de combate continuo, el general Munguía enfrentaba una realidad devastadora. Sus tropas estaban colapsando, no de terror, sino de agotamiento. Los federales habían estado en esas trincheras durante días, sin dormir, sin relevos, disparando hasta agotar municiones, contraatacando contra un enemigo que nunca se rendía. En cambio, los campesinos rotaban. Villa dividía sus 16,000 hombres en turnos, 4 horas atacando, 8 horas descansando. Los federales no tenían suficientes hombres para hacer esto. Cada federal tenía que estar alerta constantemente. El 2 de abril, el general Velasco comprendió que la batalla estaba perdida. Los campesinos no se desmoralizarían. Los campesinos no se rendirían. Los campesinos simplemente continuarían atacando hasta que Torreón cayera. El 3 de abril de 1914, a las 4 de la mañana, el general Eutiquio Munguía convocó una junta de guerra de emergencia en su cuartel general. Sus oficiales presentaban un panorama devastador. Pérdidas federales, al menos 2,500 hombres entre muertos, heridos y desertores. Municiones, suficientes para 2 días más de combate. Moral de las tropas, colapsada. Líneas defensivas, comprometidas en múltiples puntos. Señor, los campesinos controlan el Cerro de la Polvareda, el Cerro de las Calabazas, Santa Rosa, y están penetrando la ciudad desde el norte, reportaba el mayor Romero. Sus ataques nocturnos son incesantes, no descansan, no se retiran, simplemente avanzan. Munguía miró el mapa una última vez. Las líneas rojas que representaban posiciones federales habían desaparecido casi completamente. Las líneas azules que representaban campesinos avanzaban inexorablemente hacia el centro de la ciudad. No era cuestión de si Torreón caería, era cuestión de cuándo. ¿Refuerzos de Monterrey?, preguntó Munguía sin esperanza. Todavía a 200 kilómetros de distancia, señor. Fueron detenidos por fuerzas revolucionarias en Saltillo. El general comprendió en ese momento lo que los campesinos ya sabían. Esta no era una batalla de posiciones. Esta era una batalla de voluntad. Y su voluntad había sido quebrantada por hombres que simplemente se rehusaban a rendirse. Munguía tomó una decisión. Preparamos la retirada. Evacuamos Torreón esta noche. Sus oficiales lo miraban con incredulidad. Señor, los campesinos no han conquistado militarmente la ciudad completamente. Si contraatacamos Cordín... No, interrumpió Munguía. No contraatacamos, nos vamos. Estos hombres, señalaba hacia las posiciones campesinas. Estos campesinos no luchan por tierra, luchan por su existencia misma. No hay táctico que pueda vencer eso. Esa noche, mientras los últimos soldados federales abandonaban Torreón, ocurrió algo extraordinario en la ciudad. La población civil, que había permanecido encerrada durante 4 días de combate, emergió de sus casas, no para celebrar a los federales que se iban, sino para ver a los campesinos que llegaban. Los villistas entraban en Torreón como invasores que se convertían en libertadores. Los campesinos, sucios del combate, uniformes destrozados, rostros quemados por el sol del desierto, caminaban por las calles de una ciudad moderna que jamás habían imaginado. Algunos lloraban, otros se arrodillaban en las plazas, dando gracias a Dios por haber sobrevivido. En México City, cuando la noticia llegó al gabinete presidencial, fue un shock político devastador. Los periódicos que habían burlado a Villa durante semanas tuvieron que comerse sus palabras. Campesinos capturan Fortaleza Federal, escribían ahora en titulares grandes. Villa se eleva a líder nacional. Y entonces llegó el momento que todos estaban esperando. Pancho Villa cabalgaba por las calles de Torreón, flanqueado por Tomás Urbina, Felipe Ángeles, Maclovio Herrera. Los campesinos lo vitoreaban. Los civiles lo aclamaban. En 4 días, Villa se había transformado de guerrillero regional a comandante de Ejército Nacional, de forajido a líder revolucionario. Villa descendía de su caballo en la plaza principal de Torreón.
Miraba a sus 16,000 campesinos congregados alrededor de él. Hombres que hacía una semana eran peones de hacienda. Ahora eran soldados victoriosos. Habían hecho algo que nadie creía posible. Habían derrotado al ejército federal profesional. «Compañeros», gritaba Villa, «hoy Torreón es nuestra. Mañana será todo México». El 2 de abril de 1914, mientras los últimos soldados federales abandonaban Torreón, ocurría algo que cambiaría México para siempre. Los campesinos se convertían en conquistadores. Los villistas entraban en la ciudad conquistada y descubrían lo que el ejército federal había dejado atrás: 5 cañones de campaña, 11 cañones de campaña pesados, los gigantescos cañones llamados el Rorro y el Niño, máquinas de guerra que los campesinos nunca habían imaginado que podrían usar. 500,000 de cartuchos de munición, 39 locomotoras, cientos de vagones de ferrocarril, depósitos de víveres, medicinas, uniformes. Villa miraba los depósitos federales vaciados y sonreía. «Compañeros, ahora tenemos el ejército que México necesita». Pero lo más importante no eran las armas. Era el poder político que Torreón representaba. En México City, el gobierno de Huerta recibía la noticia con pánico absoluto. Los periódicos que habían burlado a Villa durante meses ahora escribían titulares desesperados: «Campesinos toman fortaleza federal. Villa es imparable. ¿Cuándo llegará a México City?». El presidente Victoriano Huerta llamó a sus generales. «Necesitamos una respuesta militar inmediata», ordenaba. Villa no puede convertirse en símbolo de la revolución. Pero era demasiado tarde. Villa ya era símbolo. Más que símbolo, era esperanza encarnada para cada campesino de México que había trabajado tierra que no le pertenecía. En Torreón, Villa establecía su cuartel general en el edificio más importante de la ciudad. Desde ese lugar, emitía sus primeros decretos revolucionarios. Decreto número 1. Todas las tierras de hacienda capturadas en la región serán redistribuidas a campesinos. Decreto número 2. Cada soldado revolucionario que sobrevivió a Torreón recibirá 5 hectáreas de tierra. Decreto número 3. Se establece una escuela militar para que los campesinos aprendan oficialidad. Los hombres que habían sido peones hace una semana ahora se convertían en propietarios de tierra. Jesús Herrera, el campesino que Villa había reclutado en San Andrés, recibía documentos oficiales para 5 hectáreas cerca de Gómez Palacio. Por primera vez en su vida, a los 32 años, poseía tierra que era suya. No rentada, no robada, suya. Pero la revolución en Torreón no era solo económica, era también militar. Villa promovía a oficiales directamente desde las filas campesinas. Maclovio Herrera, que había comenzado como peón de hacienda, era nombrado general. Tomás Urbina, el ganadero que Villa había reclutado, se convertía en coronel comandante de brigada. Felipe Ángeles permanecía como el intelectual de Villa, el general profesional que traducía la intuición revolucionaria en estrategia militar. En México City, el gobierno entendía que había perdido más que una ciudad. Había perdido el control del norte de México. La división del norte de Villa, como comenzaba a llamarse el ejército campesino, controlaba ahora Torreón, Gómez Palacio, toda la región de la Laguna. Más importante, Villa controlaba la narrativa. Los periódicos revolucionarios en El Paso, Texas, escribían sobre el campesino que derrotó al ejército federal. En pueblos de Chihuahua y Durango, campesinos que vivían bajo opresión federal leían historias de Torreón y comprendían. La revolución era posible. Los campesinos podían ganar. Venancio Carranza, el líder constitucionalista, enviaba a Villa un telegrama oficial. «Felicidades por la captura de Torreón. Usted es ahora comandante de la División del Norte». Era reconocimiento político. Villa no era ya un general regional. Era el comandante del ejército más poderoso de México. En una semana, Villa se había transformado de bandido perseguido a líder nacional. Sus 16,000 campesinos, que una semana antes el ejército federal creía que se desmoronaría en un día, se convertían en la vanguardia de la Revolución Mexicana.
La clase terrateniente de México City comenzaba a despertar a una pesadilla que no sabía cómo terminaría. Cuando los historiadores escriben sobre la batalla de Torreón, rara vez mencionan los números exactos de muertos, pero los números cuentan una historia que va más allá de la batalla misma. Los campesinos villistas sufrieron 750 muertos y 1,200 heridos. Los federales perdieron 1,500 muertos, 2,200 heridos y 3,000 prisioneros. Pero más allá de las cifras, lo que importaba era lo que esos números representaban. Un ejército de campesinos había derrotado a un ejército profesional. El impacto en México fue sísmico. En mayo de 1914, apenas un mes después de Torreón, Villa atacaría Zacatecas en lo que se convertiría en la batalla más sangrienta de toda la Revolución Mexicana. 20,000 campesinos villistas contra 12,000 federales en las colinas alrededor de la ciudad. 7,000 federales muertos. Villa capturaba la ciudad que alojaba las minas de plata más ricas de México. Zacatecas era el símbolo del poder federal, y Villa lo destruyó. 2 semanas después de Zacatecas, Victoriano Huerta comprendía que su régimen estaba terminado. El hombre que había mofado a los campesinos villistas apenas 2 meses antes, ahora huía de México. Renunciaba como presidente y escapaba a Europa, dejando atrás un imperio que se desmoronaba. ¿Y quién lo había destruido? No los generales profesionales de las academias militares europeas, no los políticos de Ciudad de México, campesinos de Chihuahua y Durango, peones de hacienda que hace 2 meses trabajaban tierra que no les pertenecía y que ahora controlaban México. El cambio fue radical. Los generales que habían reído a los campesinos villistas en 1913 estaban muertos, heridos o exiliados. Los campesinos que habían sido considerados broma militar se convertían en el ejército más poderoso de México. La división del norte de Villa, que comenzó con 3,000 hombres, se había expandido a 30,000, todos reclutados de pueblos, haciendas, minas de Chihuahua y Durango. En Torreón, la revolución no era solo política o militar, era social. Villa emitía decretos que redistribuían tierra a los campesinos que habían peleado. En las haciendas circundantes, los trabajadores que habían sido esclavizados durante 30 años de porfiriato ahora recibían documentos que comprobaban que la tierra era suya. Jesús Herrera, el campesino de San Andrés que había seguido a Villa desde el comienzo, llevaba a su familia a las 5 hectáreas que ahora le pertenecían. Sus hijos comerían como hijos de campesinos propietarios, no como peones de hacienda. Pero el significado de Torreón fue más profundo aún. Mostró a toda Latinoamérica que las revoluciones populares podían ganar, que los campesinos podían derrotar a ejércitos profesionales, que la desesperación, cuando se combinaba con liderazgo brillante y motivación existencial, podía superar la disciplina militar. Los periódicos de Europa escribían sobre Torreón, sobre cómo un ejército de campesinos había capturado una fortaleza federal. Los militares alemanes, británicos, franceses, hombres que más tarde dirigirían la Primera Guerra Mundial, estudiaban los reportes sobre tácticas villistas. En Torreón, algo nuevo había nacido: la guerra moderna de la Revolución Popular. Para México, Torreón fue el punto de ruptura. Antes de Torreón, la Revolución Mexicana era una pugna entre élites políticas. Después de Torreón, era una transformación social. Fue el momento en que México comprendió que su futuro no sería decidido en salones presidenciales de la Ciudad de México, sino en campos de batalla donde campesinos enfrentaban generales. Y todo comenzó cuando 16,000 hombres, que el ejército federal creía que se desmoronaría en un día, decidieron que lucharían 10 noches, 100 noches, 1,000 noches si era necesario, porque finalmente estaban luchando por lo único que realmente importa: su propia libertad.